este tutorial dedicado a la FM en los receptores a válvulas, vamos a ver los diferentes grupos o las diferentes partes que componen un sintonizador de MF o FM. En el vídeo anterior, en la lección anterior, vimos la detección, o sea, los detectores de relación, y los volveremos a ver seguidamente. En este esquema de bloques de un típico sintonizador de FM, vemos que el conversor no se halla en la primera etapa del aparato, estando ahora precedido de una etapa amplificadora de radiofrecuencia. Además, para la amplificación de la etapa de frecuencia intermedia que se obtiene del conversor, se usan dos etapas en lugar de una, como sucede en los receptores de modulación de amplitud. En la parte que precede al detector, un sintonizador de FM tiene respecto a uno de MA dos etapas amplificadoras más, aparte de que por su número las etapas también difieren a causa de las particulares soluciones circuitales que se adoptan. Estas soluciones vienen impuestas por el hecho de que el sintonizador debe funcionar sobre frecuencias mucho más altas y teniendo una banda pasante notablemente más amplia respecto a un receptor de MA. Recordamos que la normal transmisión de MF viene efectuada sobre una frecuencia comprendida entre los 88 MHz y los 100 MHz, y que el canal de frecuencia modulada puede alcanzar una anchura de 240 MHz. Para obtener un satisfactorio funcionamiento en estas condiciones, es necesario emplear circuitos y tubos distintos de aquellos que se usan en los receptores de modulación de amplitud, como veremos ahora más adelante. Pero bueno, aquí lo que queríamos ver es qué son los bloques, cómo están constituidos un esquema de un sintonizador de FM. Como decíamos, lo primero que tenemos es un amplificador de radiofrecuencia, luego veremos por qué de esto. Luego ya nos vamos al conversor. El conversor luego amplifica un primer amplificador de frecuencia intermedia, un segundo amplificador de frecuencia intermedia, luego un detector de relación, y ya los vamos a la baja frecuencia, que sí son los circuitos, son ya todos iguales. El amplificador de RF y el conversor de un sintonizador de MF deben de funcionar a la misma frecuencia, vienen realizadas frecuentemente en un único complejo denominado grupo de FM, como el que podéis ver aquí, que de tal modo puede resultar de construcción muy compacta y estar totalmente blindado respecto a otros circuitos del receptor. El grupo de MF está dotado generalmente de un solo tubo que es precisamente un doble tríodo, una sección del cual viene utilizada para la amplificación de radiofrecuencia, mientras que la otra sirve para obtener la conversión de la frecuencia. Es necesario comentar que para la amplificación de radiofrecuencia se usa un tríodo
si bien un pentodo es más adecuado para evitar la retrocesión de la señal del circuito anódico al circuito de rejilla, al tener esta una capacidad ánodo-rejilla menor que el triodo, como sabemos. Por otra parte, podemos ver que la conversión de frecuencia se tiene mediante un triodo, en vez de con los normales tubos conversores que hemos visto ya cuando hablábamos de la modulación de amplitud. El empleo de triodos es debido al hecho de que estos tubos, al tener solamente 3 electrodos, presentan una estructura interna más sencilla que los pentodos y con mayor razón respecto a los normales tubos conversores, que tienen un número de rejillas aún superior a los pentodos, como pueden ser los heptodos o los tubos multireja que ya conocemos. La simplicidad de la estructura interna hace que resulte menor el rumor producido en el tubo, ya que tal zumbido o rumor es debido al hecho de que el número de electrones emitidos por el cátodo de un tubo no es exactamente el mismo en cada instante, ya que varía sea poco de un instante a otro. En consecuencia, también la corriente anódica constituida por sus electrones ya no será constante, variando ligeramente de un instante a otro, como si el tubo fuese aplicada una señal variable de amplitud y frecuencia. Tal señal amplificada en las sucesivas etapas del receptor será audible en el altavoz, constituyendo un zumbido de fondo que acompaña la reproducción normal de la señal de baja frecuencia. Según los casos, el rumor de fondo puede ser advertido bajo las formas de un leve crujido o también de un soplido bastante intenso. El hecho de que el zumbido producido en un tubo depende de la mayor o menor complejidad de su estructura interna se puede explicar considerando que en un pentodo la variación de la corriente anódica es debido no solo a la variación de la emisión catódica, sino también a la presencia de la rejilla pantalla. Todo esto, no sé si os acordáis que lo comentamos o lo estudiamos en los tutoriales anteriores cuando hablábamos de la AM. Efectivamente, también los electrones recogidos por este electrodo son distintos de un instante a otro, mas como tales electrones vienen sustraídos de la corriente anódica. Se tiene, por consecuencia, una ulterior variación de esta corriente, que hace mayor el ruido de un pentodo respecto al de un triodo. Es obvio que tal inconveniente es aún más sensible en los tubos con muchas rejillas, como son los normales tubos conversores. Y en general se puede decir que el zumbido producido por un tubo es tanto mayor cuanto más compleja es su estructura interna. Y puesto que el zumbido producido en los tubos tiene las mismas características que los disturbios que pueden causar una señal variable, tanto en amplitud como en frecuencia, en un sintonizador de FM tendrá influencia solamente la variación de frecuencia de tal señal, puesto que el detector a relación es insensible a las variaciones de amplitud, como vimos en el pasado tutorial. Es necesario, pero, tener presente que la señal perturbadora presenta muy variada frecuencia y que por siguiente resulta tanto más advertible cuanto mayor es la anchura de banda del receptor, puesto que dentro de tal banda deben estar comprendidos un mayor número de frecuencias perturbadoras. Esto lo podemos verificar precisamente en el caso de la FM, porque como se ha indicado, el canal de frecuencia modulada puede alcanzar hasta una anchura de 240 kHz.
Pero en la práctica, para una buena reproducción puede ser suficiente que el aparato receptor tenga una banda pasante de 200 kHz, que de cualquier modo es ya mucho más amplia que la banda de solo 9 kHz de los receptores de modulación de amplitud. Y desde el momento en que la modulación de frecuencia modulada se tiene la posibilidad de eliminar los disturbios debidos a la modulación de amplitud de la señal recibida, se ha conseguido reducir al mínimo también el rumor de fondo, de forma que se pueda conseguir una reproducción en lo posible privada de disturbios que son muy molestos. Precisamente por este motivo, en los amplificadores de radiofrecuencia y en los conversores de un sintonizador de FM se usan triodos, que entre todos los tubos son de los que producen el menor rumor por tener más simple estructura interna. Conviene tener presente que los pentodots son poco adecuados para funcionar en la alta frecuencia, que entra en juego en las etapas que hemos comentado, a causa de su mayor capacidad interelectrónica que limita sus prestaciones. El empleo de triodos está limitado a las primeras etapas del sintonizador, por cuanto el rumor producido por los tubos en estas etapas debe ser reducido lo más posible. Y desde el momento que viene amplificado sucesivamente por las etapas de frecuencia intermedia. Se ha comprobado también que cuando un triodo viene usado como conversor de frecuencia, produce un rumor mayor que cuando viene usado como amplificador. Y esto significa que la etapa conversora introduce la mayor perturbación en la señal obtenida. Y consecuentemente, es útil amplificar la señal recibida antes de proceder a su conversión de frecuencia, de modo que resulte más amplia respecto al rumor que se verá introducido por el conversor y que por consiguiente sea menos influenciada por el correspondiente disturbio. A tal amplificación preliminar procede precisamente el amplificador de radiofrecuencia que precede al conversor. Esta etapa es también útil para aumentar la ganancia total del grupo, desde el momento que al emplearse triodos estos deben ser utilizados en circuitos particulares que no permiten obtener ganancias muy elevadas. Y efectivamente, en el amplificador de radiofrecuencia se deben tener presentes la necesidad de evitar la retrocesión de la señal a través de la capacidad ánodo regida del triodo, mientras que en el conversor es necesario que el triodo proceda también a la producción de la oscilación local necesaria para obtener la conversión de frecuencia. Bueno, esto creo que queda bastante claro, O sea, que tenemos la antena, el amplificador de radiofrecuencia, conversor, primer amplificador de frecuencia intermedia. Esto viene todo dentro de un grupo compacto. Y luego tenemos el segundo amplificador de frecuencia intermedia y el detector de relación que ya nos va a la baja frecuencia. En este esquema podemos ver los circuitos de un típico grupo de FM en el que son empleados precisamente dos triodos o un doble triodo. El triodo V1, que se utiliza para la amplificación de radiofrecuencia, presenta la particularidad de tener la rejilla conectada directamente a masa, como podéis ver. Está conectada la rejilla aquí a masa. Por tanto, en este caso, la señal recibida que se obtiene en los extremos del secundario de L2, la bobina de aquí, la L2, que es la bobina de antena,
o del transformador de radiofrecuencia de entrada viene aplicada al cátodo del tubo. Como vemos que tal secundario resulta conectado en serie con el grupo R1C1, que está conectado al cátodo para obtener la polarización del tubo. De tal modo, la corriente anódica se hace variar con la frecuencia de la señal recibida, variando el potencial del cátodo respecto al de rejilla, que es constante e igual al potencial de masa. El hecho de que en la rejilla se encuentre el potencial constante de masa hace que este electrodo se comporte como una reja pantalla, separando el circuito anódico del circuito catódico de este tríodo. Como la capacidad entre el ánodo y el cátodo resulta muy reducida, no permite una apreciable retrocesión al circuito de entrada de la señal amplificada presente en el circuito de salida. Haciendo trabajar el tubo con la rejilla conectada a masa, se hace posible utilizar el tríodo también a la elevada frecuencia que usa la frecuencia modulada. La señal amplificada se obtiene en los extremos del circuito resonante L3-C3, aquí entre estos contactos, que constituye la carga anódica del tríodo y que puede acordarse sobre la frecuencia elegida variando la inductancia de la bobina L3. Esto se obtiene introduciendo más o menos en dicha bobina el núcleo de que va provista la misma. Tal sistema de acorde se llama permeabilidad variable. En cuanto al desplazamiento del núcleo, hace variar la permeabilidad del interior de la bobina con la consiguiente variación de su inductancia, como sabemos. Naturalmente, el acorde también se puede obtener de la forma acostumbrada, o sea, mediante un condensador variable, que en este caso deberá tener una pequeña capacidad. Se nota a su vez que en el circuito de entrada del tubo V1 no hay ningún elemento variable que permita el acorde con la frecuencia de la señal recibida. Y a primera vista puede parecer extraño que a la entrada no se vea ningún circuito resonante, desde el momento en que en el esquema solo aparece la bobina L2. Es necesario tener presente que en realidad entre las espiras de esta bobina y masa sí hay una capacidad que, aun siendo pequeña, es todavía suficiente dada la elevada frecuencia de la señal para constituir un circuito resonante para tal frecuencia. Con el oportuno dimensionado de la bobina L2 se puede obtener que la frecuencia de resonancia de este circuito corresponda a la frecuencia central de la banda de FM, de modo que todas las señales cuya frecuencia estén comprendida dentro de tal banda se puedan recibir sin que vengan excesivamente atenuadas por el circuito resonante. Y no resulta necesario, por tanto, el empleo de un elemento variable para el acorde y resulta simplificado en consecuencia al mando de sintonía del grupo de FM. Al primario del E1 del transformador de entrada llega la señal captada
por la antena, la cual, como veremos más adelante, puede también ser externa, en cuyo caso viene conectada al sintonizador por medio de una adecuada línea de bajada. Como hemos visto en lecciones anteriores de radiotecnia, para poder utilizar totalmente la señal transmitida a lo largo de una línea de radiofrecuencia, es necesario que la línea misma esté cerrada sobre su impedancia característica, de forma que no se verifiquen reflexiones en su extremo. Puesto que el circuito de entrada del tubo V1 se comporta como una impedancia de valor distinto al de la impedancia característica de la línea de bajada de antena, el transformador de antena debe adaptar la impedancia del tubo a aquella de la línea, como es lógico, como un transformador de salida de baja frecuencia adapta la resistencia de altavoz a la resistencia de carga del tubo final. Puesto que el montaje con rejilla masa presenta una impedancia del circuito de entrada del tubo normalmente menor que la impedancia característica de la línea, para realizar el adaptamiento oportuno entre ambas impedancias se necesita que el secundario L2 del transformador de entrada tenga un número de espiras menor que el primario. Y esto significa que la tensión de radiofrecuencia obtenida en los extremos de L2 y con la cual se controla el tubo V1 resulta menor que la tensión presente en los extremos de L1. A consecuencia de este hecho, la amplificación obtenida en conjunto por la etapa de radiofrecuencia no puede resultar muy elevada, por lo cual viene adoptado para tal etapa otro tipo de circuito en el cual el tubo presenta a la entrada una impedancia mayor que la línea de bajada de antena, permitiendo así el empleo de un transformador de entrada en el cual el secundario tiene un número de espiras mayor que el primario. A este último circuito que hemos visto se le llama de entrada mixta, porque como vemos en este esquema, vemos que la señal viene aplicada tanto a la rejilla como al cátodo, ¿no? Conectando a tales electrodes los extremos del secundario L2, que ahora está acordado sobre la frecuencia central de la banda de frecuencia modulada con un condensador, el C2, a propósito. Se nota también que el secundario L2 está provisto de una toma intermedia conectada a masa. Las dos tensiones obtenidas en sus extremos se aplica al tubo en oposición de fase. Es decir, cuando una aumenta positivamente, la otra aumenta negativamente y viceversa. Este circuito se presenta también la necesidad de neutralizar el efecto de la capacidad ánodo-rejilla, que está representado mediante el condensador CAG, conectado entre el ánodo y la rejilla del mismo tubo. A través de tal capacidad, la señal de salida constituida por la tensión VS presenta entre el ánodo del tubo y la masa, retrocede al circuito de entrada. Aquí podemos ver que la tensión VS hace circular una corriente de radiofrecuencia en el circuito diseñado con línea
con línea más gruesa, esta de aquí. En el circuito que se comprende entre el condensador C a G y una parte del arrollamiento L2, indicado aquí como L2, que es esta sección de aquí, donde está puesta la toma esta intermedia. La tensión OBS se subdivide por consiguiente entre estos dos elementos, dependientemente de la reactancia ofrecida por cada uno de ellos a la corriente de radiofrecuencia. En consecuencia, el potencial al que se halla el punto G conectado a la rejilla del tubo varía no solo por efecto de la tensión de entrada, sino también a causa de la tensión de salida VS. Para eliminar este inconveniente, se dispone entre el ánodo y el cátodo del tubo el condensador de neutralización C4, este de aquí. Y aquí podemos ver en este esquema que la tensión VS hace circular así una corriente de radiofrecuencia en el circuito, como vemos aquí en línea más gruesa, que comprende el condensador C4 y una parte del arrollamiento L2, indicado como L2, esta parte inferior de esta inductancia. También en este caso la tensión VS se divide entre estos dos elementos, dependientemente de la reactancia ofrecida por cada uno de ellos a la corriente de radiofrecuencia. Y eligiendo oportunamente la capacidad del condensador C4, se puede obtener que la tensión VS se subdivida entre C4 y L2, del mismo modo que entre C a G y L1, entre estos dos. En tales condiciones, el punto K conectado al cátodo del tubo se halla al mismo potencial del punto G conectado a la rejilla del mismo tubo. Por ello, entre estos dos electrodos no hay ninguna diferencia de potencial por efecto de la tensión de salida VS. Por tanto, la tensión entre rejilla y cátodo varía únicamente a causa de la señal aplicada a la entrada, como se necesita para regular el funcionamiento del tubo. Análogas disposiciones se usarán para el conversor de frecuencia, como veremos cuando veamos esos circuitos. El conversor usado para el grupo de MF es del tipo autooscilante, por cuanto los mismos electrodos del triodo que sirven para la conversión de frecuencia son también utilizados en producir las oscilaciones locales necesarias para obtener la conversión, como veremos seguidamente. En este esquema se ha representado la etapa conversora del grupo de frecuencia modulada, que ya hemos visto anteriormente. Está trazado con líneas más gruesas en el circuito, el cual se produce la oscilación local. Este circuito con trazos más gruesos es el circuito correspondiente al oscilador local. La frecuencia de esta oscilación está determinada por el circuito resonante L4-C4, que está conectado por un lado directamente a la rejilla del tubo V2 y por el otro lado a masa, a través de los dos condensadores en series C10 y C11, de los que veremos más adelante su finalidad de poner estos condensadores. La frecuencia de resonante del circuito L4-C4 puede ser variada actuando sobre el núcleo de la bobina L4.
que viene desplazando a la vez el núcleo de la bobina L3, que como hemos visto en el esquema anterior. De forma que se puede sintonizar el grupo de frecuencia modulada con la estación que se quiera recibir. La reacción necesaria para mantener en oscilación el triodo viene obtenida por medio de la bobina L5 acoplada magnéticamente a la bobina L4 y conectada al ánodo del tubo a través del condensador C5, que impide a la componente continua de la corriente anódica alcanzar la masa a través de L5. La señal para convertir la frecuencia viene enviada directamente a la rejilla del triodo V2 a través del condensador C8. Este de aquí, que impide a la componente continua de la tensión anódica del triodo V1, que está en el otro esquema, como hemos visto, alcanzar la rejilla del triodo conversor. Es necesario tener presente que como la señal de radiofrecuencia puede pasar del amplificador de radiofrecuencia al conversor, y así también la oscilación local puede pasar del conversor al amplificador de radiofrecuencia y alcanzar de este modo la antena, en la cual viene irradiada. Esto debe ser evitado porque la oscilación local y su segunda armónica, teniendo frecuencias muy próximas a las usadas por algunos canales de televisión, pueden ser irradiadas por el circuito de antena del receptor de frecuencia modulada y ser captadas por televisores que se hallan funcionando alrededor de donde tengamos el aparato receptor de frecuencia modulada. Para evitar la irradiación de la oscilación local por parte de la antena, se conecta al condensador C9, como veremos aquí. Para comprender por qué de tal modo se evita la radiación, vamos a ver ahora el circuito el circuito que tenemos aquí dibujado, notando que la tensión existente debida a la frecuencia de la oscilación local y presente en los extremos del circuito resonante L4-C4, es decir, entre los puntos A y B, hace circular una corriente en el circuito diseñado con líneas gruesas de la figura A, y que comprende los dos condensadores C10, C11 y la resistencia R2. Esta de aquí. La tensión presente entre los puntos A y B se subdivide por ello la tensión se subdivide entre estos dos puntos, estableciéndose parte en los extremos de los condensadores en serie y parte en los extremos de la resistencia. Mediante los condensadores C8 y C9 se realiza un circuito diseñado con línea más gruesa, este de aquí, que resulta conectado todavía entre los puntos A y B, en el cual la tensión presente entre estos dos puntos se subdivide también entre dichos condensadores. Eligiendo oportunamente el valor de tales condensadores, se puede obtener que la tensión presente entre A y B se subdivida entre C8 y C9,
del mismo modo en que se subdivide entre R2 y los dos condensadores en serie C10 y C11. En estas condiciones el punto M, de aquí, comprendido entre los dos condensadores C8 y C9, viene a encontrarse al mismo potencial del punto T, comprendido entre la resistencia R2 y los dos condensadores en serie C10 y C11. Con ese último punto está constituido por la masa, y ello significa también que entre el punto M y masa no hay ninguna diferencia de potencial a causa de la tensión por la frecuencia local presente entre A y B. Bueno, en otras palabras, esta tensión no resulta aplicada al circuito conectado entre el punto M y masa. O sea, al circuito de salida de la etapa amplificadora de radiofrecuencia, sobre el cual no hay, por tanto, ningún efecto. Sabemos que el amplificador de radiofrecuencia mostrado anteriormente, el circuito que vimos, es también útil para impedir la radiación de la señal a la frecuencia local por causa del efecto de blindaje o apantallado de la rejilla del tubo conectada a masa. Tal ventaja no se tiene en cambio con el amplificador de entrada mixta. La señal de frecuencia intermedia obtenida del conversor está presente en el circuito resonante L6C6 del anterior esquema que vimos, acordado precisamente sobre la frecuencia intermedia. Tal señal viene por consiguiente transferida al circuito resonante también del otro esquema que vimos, L7C7, que está acoplado magnéticamente con el primero, de modo que forman un transformador de frecuencia intermedia del cual la señal misma se envía a las etapas amplificadoras de frecuencia intermedia. Es conveniente tener presente que la señal de frecuencia intermedia puede también retroceder al circuito de rejilla del tubo conversor a través de la capacidad ánodo-rejilla. Con representaciones vectoriales muy complejas, que no vamos a entrar ahora en el tema, se puede demostrar que la señal a frecuencia intermedia llega al circuito de la rejilla a través de la capacidad susodicha y resulta en fase con aquella presente en el circuito anódico, como sucede en el caso de una señal retrocedida a la entrada de una etapa por medio de un circuito de contrarreacción. Por tanto, la señal retrocedida determina una reducción de la ganancia de la etapa conversora, puesto que tal efecto es precisamente el producido por la contrarreacción, como hemos visto en lecciones anteriores. Para evitar este efecto se recurre al condensador C11 y a la resistencia R3, a los extremos de los cuales se obtiene una tensión de frecuencia intermedia en oposición de fase a aquella que resulta aplicada a la rejilla del conversor por efecto de la capacidad ánodo-rejilla, como se puede demostrar con una representación vectorial, que ya digo, son muy complejas y no vamos ahora a entrar en ese tema. La tensión obtenida en los extremos del condensador C11 viene aplicada a la rejilla del conversor a través del condensador C10, eligiendo oportunamente la capacidad de estos dos condensadores. Se puede obtener que la tensión aplicada a la rejilla sea igual a aquella retrocedida a través de la capacidad interelectrolódica, no sé si lo he dicho bien, determinando así su anulamiento. Se puede actuar de modo que la tensión aplicada a la rejilla resulte mayor
que la retrocedida, obteniéndose de tal forma una reacción positiva que determina un aumento de ganancia de conversión. Bueno, pues hemos visto así la función de todos los elementos presentes en el esquema de un grupo de FM. Es necesario tener presente además que sobre el funcionamiento de tales grupos influyen también las diversas capacidades electrónicas del tubo, así como de sus mismas conexiones, que aun siendo pequeñas, presentan una reactancia reducida a la elevada frecuencia en juego. Por consiguiente, se deberá tener en cuenta esta capacidad al fijar el valor de los condensadores usados. Por ejemplo, para neutralizar el amplificador de radiofrecuencia de entrada mixta, a fin de evitar la irradiación del oscilador local y por obtener la reacción positiva. Este problema es de competencia del proyectista. O sea que aquí nosotros no vamos a entrar en el tema. A nosotros lo que nos interesa es conocer las soluciones adoptadas para comprender el funcionamiento de los varios circuitos. Respecto a tales circuitos es conveniente precisar en definitiva que pueden encontrarse ligeras diferencias de un tipo a otro de grupo de frecuencia modulada. No obstante, en cada caso los problemas que se presentan son siempre los mismos indicados, en cuyas soluciones adoptadas se basan a principios muy similares. En estos últimos comentarios, en esas directrices que os voy a dejar, es para comentaros cuatro cositas. Primero que, bueno, ya sabéis que la frecuencia intermedia de la FM están acordadas a 10,7 MHz. Esto ya lo veremos cuando hablemos ya el próximo tutorial de la frecuencia intermedia. Estos grupos que os he enseñado, cuando funcionaban los aparatos de radio y se reparaban, estos grupos no se reparaban, se cambiaban uno por otro. Ahora actualmente, pues como no hay otra manera de hacerlos, de conseguirlos, se tienen que reparar, pero son muy delicados. Si tienes que reparar alguno, como dijimos en el vídeo anterior, son muy compactos y son muy críticos, o sea, hay que andar con mucho cuidado si los reparáis. Este tutorial, aunque esto es teórica porque no habrá práctica, aunque sea un poco pesado, pues es importante saber cómo funcionan estos grupos, porque cuando veamos los ajustes, pues será necesario que tengamos en cuenta todas estas cosas que hemos estado comentando en este tutorial. También hay que tener en cuenta en esos circuitos sus capacidades parásitas, y porque al trabajar con estas frecuencias tan altas y capacidades bastante pequeñas, pues se crean interconductores, si no están bien hechos, y bobinas, y se crean capacidades que afectan al funcionamiento. Pues nada más, el próximo tutorial miraremos lo que es toda la frecuencia intermedia y los ajustes, que difieren bastante de los ajustes de la AM. Pues nada, espero que el vídeo sea de vuestro agrado, que os guste, y será hasta la próxima. Hasta luego.